Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida en primer lugar a nuestro protagonista de hoy. Él es el músico y antropólogo Manuel Luna, al que todos ustedes de sobra conocen. Saludamos también por parte de la Federación de Asociaciones y Vecinos de Albacete de la Fava a su vicepresidenta, Amparo Villar del Saz, y al resto de la Junta Directiva que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, al coordinador y la persona que trabaja incansablemente para que este ciclo de conferencias, este tercer ciclo Hacemos Barrio, sea una realidad. Virgilio Cencerrado, muchísimas gracias también por todo este trabajo que, además de manera altruista, realizas durante todo el año. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todos ustedes, como no, muchísimas gracias también por estar aquí, por venir un día más, acompañarnos un jueves más y contribuir con su presencia a hacer barrio y a hacer ciudad. Les recordamos que este tercer ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, también de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, del Complejo Hospitalario de Albacete y de la Diputación Provincial de Albacete. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y Pedanías y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, FAVA. Como ya saben, después de la conferencia también les comentamos que abriremos un turno de preguntas que siempre es muy, pero que muy interesante y enriquecedor. El patrimonio etnomusical en la construcción de la identidad sonora. El caso de Albacete. Bien, este es el título que nuestro conferenciante, que Manuel Luna, ha elegido para la ocasión. Y para Manuel, para preparar este auditorio también, un poco pues para abrir boca, para hacer un poquito de aperitivo, si te parece, vamos a recordar qué es la etnomusicología. Es una disciplina científica que se dedica a estudiar la música en su contexto histórico, social y cultural. Se trata, por tanto, de la investigación de la música desde una visión etnográfica, antropológica e incluso podríamos decir sociológica. La etnomusicología genera conocimientos acerca de las culturas musicales. Sus especialistas, como el caso de hoy además, reflexionan sobre la función de la música para un pueblo y sobre cómo la música impulsa la construcción de una identidad, en este caso sonora y en este caso de Albacete. Y para construir esta identidad y para reconocerla y para apreciarla, no podíamos contar con un protagonista mejor, con otra persona que no fuera Manuel Luna, al que ya les voy a presentar. Manuel Luna Samperio es antropólogo y músico, como decíamos, es profesor de antropología social y además posee una dilatada experiencia en el campo de la investigación etnográfica, sobre todo, y ha realizado muchísimas publicaciones. También alterna desde hace años esta labor con su faceta más artística, con el mundo artístico profesional. Romance del Pernales o Que arriba, que abajo son algunas de las piezas más conocidas, seguro que todos ustedes las identifican y las conocen, y además son originales de la raíz musical manchega. Bien, como bien decía, además Manuel Luna esta tarde, cuando hemos hablado, con esta presentación es mucho más que suficiente, porque en realidad lo que el auditorio quiere es escuchar esta conferencia. Así que tan solo recordarles que la grabación que Virgilio está realizando la podrán ver a partir de mañana mismo en la página web de Hacemos Barrio. Así que si les gusta mucho, como va a ser el caso, pueden volver a verla. Y si alguien no ha podido venir y se la quieren recomendar, ya saben, en Hacemos Barrio. Y ahora ya sí, les dejo con Manuel Luna y con su conferencia. Y como siempre, esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias por venir. Vamos a probar, que se escuche bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues contento de estar aquí, ¿no? Y de alguna manera poder contribuir a la reflexión que para mí mismo es el recordar muchas cosas que me han ocurrido en esta tierra, ¿no? Necesariamente se va a tener durante toda la charla que combinar lo que ha representado la investigación, por un lado, el mundo científico del análisis de las formas culturales de los pueblos, con lo que ha sido mi experiencia personal y artística, que me ha permitido el lujo, el privilegio de estar en un pedestal analizando lo que pasa cada vez que tenemos un concierto o que tenemos la ocasión de hablar por la radio, donde también he estado muchos años, y de dirigirnos a la gente con el fin de divulgar estas cuestiones. No sé muy bien, cuando escuchaba Pink Floyd, por qué me dio por esto. No lo tengo asumido. No, pienso que mi abuela tuvo mucho que ver en esta historia, que tocaba la pandereta y que me acercó a estos mundos rurales, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que empecé temprano, empezamos a hacer trabajos de campo en estos años 20. Voy a alejarlo un poco porque se está acoplando. Y bueno, pues he intentado durante todo este tiempo aprender, divulgar y estar en todos los saraos que he podido, la verdad. En aquellos años que vivíamos aquí en esta ciudad, diríamos que el acercamiento que hemos visto recientemente al mundo de la cultura tradicional, que es ostentoso incluso porque hay mucha recuperación y muchos inventos relativos a ello, pues no era tal. Era realmente pertenecemos a un tiempo en el que estas cosas no estaban bien consideradas, por no decir que había un poco de vergüenza, luego nos referiremos a ello, de la cultura propia y sobre todo de la cultura campesina. Es un tiempo en el que fundamentalmente diríamos que la esencia del mundo de la cultura tradicional estaba depositada en los grupos de sección femenina, que eran los que en aquel momento tenían la titularidad, sin más historias. Nosotros no sabíamos si lo que hacían era bueno o malo, pero era lo que había en aquella circunstancia. Yo recuerdo incluso haber estado de jurado en algún concurso de la sección femenina. En un par de ellos por lo menos estuve, y es curioso, ¿no?, lo que recuerdo de aquellos concursos, porque había una parte mayoritaria diríamos, de una recuperación extraña para mí de las músicas tradicionales, pero también había cosas que habían sido directamente versadas en la tradición más auténtica, ¿no? Y todo estaba mezclado. Había un tilde que se le ponía a la gente que venía de los pueblos, que eran grupos especiales. No sé muy bien qué significado tenía aquella especialización que tenían simplemente por ser representantes claros de lo que era la cultura campesina, lo cual nos representaban con claridad el mundo de los coros y danzas, que era un invento más bien urbano, atesorado por muchos musicólogos de los que luego hablaremos. Es un tiempo, aquellos años, en que yo recuerdo que por estas fechas Albacete también tenía sus particularidades. Era costumbre pedir el aguilando y se iba de casa en casa también, con las panderetas, con aquellos palos con sonajas. Y bueno, en esta misma ciudad se dio este tipo de cosas, ¿no? Todavía quedaban los últimos guitarreros que tenían sus domicilios ahí en la Placeta San José y en la calle Zapateros, en la calle Tejares, y bueno, pues quedaba todavía un sustrato que se había reconvertido en los temas musicales con un maestro de cifra que era Juan el Oso, que daba clase a muchos chiquillos y que, bueno, pues había sido el protagonista en otros tiempos de los carnavales de la ciudad y había dirigido, bueno, era un personaje singular. Yo llegué a ir a sus clases de crío y, bueno, pues tenía su manera peculiar de transmitirnos lo que buenamente el hombre sabía, ¿no? Esto, en aquellas circunstancias, bueno, pues no teníamos mucho más conocimiento del asunto, ¿no? Pero a mí esta circunstancia de cantar las aguilanderas por las casas, o cosas que yo le escuchaba a mi abuela, que abuela salía por aquí, me tenía de alguna manera un poco
diríamos, con el análisis permanente de qué era y qué no era, ¿no? Qué era lo que había sido tradición y qué no había sido tradición. Todavía no tenía ningún corpus científico para referirme, para analizar qué sensación me gustaba, me producía afición, para mí era como una especie, comencé al empezar a hacer trabajos de campo como una especie de novela de espionaje en la cual tú te metes en aquello, y siendo un chaval, bueno, pues me resultaba una emoción muy grande irme a Lietor a dormir en la posada yo solo, en unas habitaciones que había con 7 camas de matrimonio, me acuerdo de aquello, y hacía un frío que pelaba. Bueno, pero para mí aquello supuso una especie de gozo, ¿no? De alguna manera, por conectar con un mundo que yo veía poco a poco que no conocíamos, ¿no? Nos había llegado todo este folclore ya versionado, pero no conocíamos el origen realmente de estas cuestiones, ¿no? También, durante todo este primer tiempo, se movió mucho el tema de los bailes populares, pero sin embargo el resto de elementos del cancionero y de las muestras características de las músicas vinculadas a los trabajos y a la fiesta tampoco se conocieron realmente, ¿no? Y ahí sucumbieron los romances, los cuentos y cantidad de cosas que habían formado parte de ese patrimonio. Voy a poner algunos ejemplos para que esto se convierta en algo más claro. Estas son unas aguilanderas del Bonillo. La zambomba pide pan y la caña pide vino, y la que la está tocando pide jamón y un traguillo. Pues dígale algo, pues que le diré, capote sin mangas yo se lo pondré. Bueno, este tipo de cosas no las conocíamos por aquellos tiempos. Se nos habían perdido ya la costumbre de cantar aguilanderas, de cantar aguilanderos, aguilandos en las sierras de Segura, y no nos había llegado prácticamente nada. Algunas, y dígale algo y qué le diré, y poquito más, ¿no? Esta precisamente que hemos escuchado en una voz original del Bonillo. Estas grabaciones se han realizado hace 50 años, tengo que advertirlo. Por tanto, los hemos trabajado en los estudios y demás intentando recuperar su calidad, pero algunas no la tienen, porque grabábamos con pocos medios también, con magnetofones de aquellos años de baja estofa, y bastante bien suena para la calidad que tuvieron inicialmente, ¿no? Diríamos que había como una especie de oficialidad en el folclore que siempre representó para los grupos de coros y danzas y otras invenciones que nos llegaron desde el conservatorio, bueno, pues diríamos una manera de interpretar el folclore pues muy influenciada por la zarzuela, por las voces líricas y con todos los aditamentos de la cultura académica, que en estos casos pues no se respetaba sustancialmente, ¿no? Con todo y con eso, los grupos de la sección femenina en un primer momento sí tuvieron gente que, a pesar de que había un tamiz, diríamos, entre comillas, cultista de la cuestión, pues pudieron manifestar todavía bastantes esencias de las formas de interpretación de la cultura campesina. Tal es el caso de este grupo que pertenece a Villarroledo y que nos va a hacer una jota para ejemplificar un poco el sonido de aquellos grupos. Como
En realidad en La Mancha hace mucho tiempo que estas formas de cultura campesina se habían casi perdido. Todos los grupos que quedaban de Ciudad Real y de otras provincias habían caído en un desuso absoluto. Realmente, cuando en estos años nos decidimos comenzar con los trabajos de campo, era costoso encontrar agrupaciones todavía vivas que dieran el carácter de lo que era la música campesina. Sin embargo, en Albacete, casualmente, en el Bonillo se hizo muy popular aquello de Si vas a misa por verme y toda aquella esa malagueña que fue muy conocida popularmente y que sí que estaba interpretada. Yo tuve ocasión de grabar después a la familia de la hermana Timotea y todos aquellos amigos que vinieron aquí a vivir a Albacete, ya marcharon del Bonillo, y que bueno, pues pudimos rescatar de lo poquito interesante que hay desde el punto de vista etnomusicológico de los grupos que portaban estos rituales. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esto no se daba a conocer de alguna manera? Bueno, había otras explicaciones de esta realidad. Yo no he traído aquí grabaciones de corres y danzas porque todas las tenemos en cuenta de toda la vida, que ha habido también, pero quizá el paradigma de lo que yo entiendo que es no entender para nada lo que es la música campesina y la música tradicional lo representa esta grabación de Mari Monreal, excelente cantante, por cierto, pero en estos menesteres de poco acierto, diría yo. Para bailar manchegas se necesita una buena guitarra y unas postitas, una buena guitarra y unas postitas. Bueno, lo sacó el conservatorio y entonces aquello, pues todos los notables del reino pues hicieron un gran disco, pero ya digo, era una opereta, y entonces seguíamos sin conocer lo que pasaba en los pueblos, qué ocurría dentro de la sociedad rural. Bueno, ya la sección femenina había sacado una pauta que decía salvar el folclore, porque en cualquier caso había una conciencia de que estas formas se perdían, pero la forma de recuperarlas no era exactamente hacer una versión más o menos adulcorada, porque si hay algo que ya lo veremos, los lenguajes de la cultura tradicional, es que las músicas campesinas tienen unas formas peculiares, identificables desde el punto de vista del dictado musical, con características, ya digo, en el timbre, en el ritmo y en las formas interpretativas peculiares, que tienen su anotación y su configuración dentro de la escritura de la música, y no son, diríamos, las pautas que han regido a las formas de otro tipo de cultura que se ha dado en el conservatorio, más enfocada a perspectivas clasicistas o de música clásica. Entonces, este tipo de manifestaciones, pues bueno, seguían sin aparecer. Para colmo, en aquellos años, en la disputa por la propiedad de la calle era algo que estaba en ciernes, ¿no? El ministro Fraga Iribarne decía que la calle era de él. Y algunos pensábamos que la calle era nuestra, y ahí hubo algún problemilla, ¿eh? Entonces nosotros, sin que nadie nos metiera a estas cocinas, empezamos a cocinar desde la desconfianza inicialmente un trabajo que consistía en ir a recuperar lo que se nos había ocultado de alguna manera. No conocíamos lo que había ocurrido realmente en los pueblos de la provincia, en aquel caso, luego de otras partes de España, que hemos trabajado en muchos sitios. Y bueno, había un verdadero interés por conocer eso, porque se nos había, diríamos, secuestrado a la opinión de los demás lo que había ocurrido. En cierta manera, no por una intención perversa, sino porque no se consideraba, no se valoraba, ¿no? El cine de los años 50 es el primer ejemplo que nos manifiesta ese desdén hacia la cultura
campesina y rural. Las películas de Gracita Morales, de Paco Martínez Soria, que hablan de los paletos que iban a Madrid con la boina y los pollos y tal, pues bueno, dan una imagen. Nadie quería ser de pueblo, porque era lamentable ser de pueblo, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pues diríamos que aparte de los problemas, que no son exclusivamente de consideración, hay que tener en cuenta que la inmigración en este país, desde los años 50 del siglo pasado, pues supuso un deterioro dentro de la estructura social y de la estructura y de la organización social de las culturas campesinas y de las clases subalternas de los espacios urbanos también. Y entonces, cuando se desestructura una colectividad, obviamente se pierden fiestas, tradiciones y se pierde gran parte de todo ese tejido que es la expresión de una cultura, diríamos, organizada con un tejido estructurado, cuyos grupos para la acción obedecen a pautas que tienen que ver con intereses religiosos, sociales, festivos, etc. Esa fue la circunstancia en la que nos encontrábamos en aquellos momentos. Nos había picado ya la mosca de la curiosidad por saber qué ocurría en esto. No entendíamos por qué. Es los romances que se cantaban, las nanas que se cantaban para dormir a los chiquillos. Nos había llegado de oídas, pero no conocíamos muy bien, ¿no? En aquellos años también ocurre un fenómeno a nivel español, y es que por influencia de la cultura folk americana, varios de los artistas de aquellos primeros momentos bebieron de ese tipo de formas expresivas. Estoy pensando en los primeros discos de Joaquín Díaz, que cantaba en inglés, canciones del repertorio de Pete Seeger, de Woody Guthrie, y también las aplicaciones que luego aquí se hicieron con grupos como Nuestro Pequeño Mundo, que cantaba Old Cinnamon, y al mismo tiempo cantaba Me casó mi madre, chiquita y bonita, ¿no? Y bueno, pero ya empezaba a aparecer un poco las cosas del mundo tradicional español. Quizá un grupo más que otros diríamos, con este centro de análisis, en un tiempo en que en Albacete ya nos movíamos también y teníamos un grupo que se llamaba Cedazo, que tocábamos cuando podíamos y donde nos dejaban, casi siempre en el Teatro Circo, en las veladas de Navidad, o incluso nos contrataban dentro de la región por poco dinero, o ninguno. Este grupo, Cedazo, en el que formaba parte nuestra amiga Pepita, de profesora de francés del instituto, Pedro Piqueras, que habla, y otros cuantos, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado, Virgilio? Que al pasar todo el material aquí, se han ido los audios de donde estaban encima de una fotografía o una cosa que queda de internet. Ah, no. Ya, pero ¿sabes qué quería hacer con esto? El 9S de Jularía también, como grupo de folk, reinterpretó gran parte de las melodías tradicionales. Ellos se hacían trabajo de campo, ellos hicieron trabajo de campo. De hecho, Fernando Ortiz, uno de los miembros del grupo, que está casado con Llanos Monreal, de aquí de Albacete, y ha editado, lo podéis encontrar en internet, en YouTube, creo que ha editado una serie de capítulos hablando de la parte del trabajo de campo del 9S de Jularía. Lo que quería que vierais un poco cómo vamos perfilando las maneras de hacer de lo que eran estos grupos de la cultura campesina, porque no los habíamos conocido realmente. Habíamos conocido coros y danzas, o habíamos conocido otras cosas, pero teníamos poca información realmente de lo que era el mundo rural y campesino, ¿no? Lo que quería significar con este tipo de análisis es que comparar lo que era el canto de ánimas de Yeste con la versión que hizo el 9S de Jularía, para que os deis cuenta que están muy alejados en forma y espíritu, realmente, ¿no? Esta grabación es malísima, pero si encontráis otra mejor, pues me la enseñáis, porque esto fue lo que se grabó antes de que la cuadrilla desapareciera, y esto es lo que queda.
Bueno, es una grabación que tiene muy mala calidad, pero que tiene la originalidad de ser un referente claro de cómo era esto, ¿no? Interpretado y cantado y tocado. Son los aguilandos de esa zona en concreto, de Yeste, de Molinicos, que tienen esta característica. Son distintos a los de Nerpio y, por supuesto, distintos a los manchegos. Vamos concibiendo un poco cómo podía ser esta interpretación bien tocada en los ambientes campesinos, y necesitábamos ver más, porque habíamos visto muy poca cosa. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos con esto, abuela, ¿usted de qué se acuerda? Pues yo me acuerdo. Bueno, era todo una cosa, ¿verdad? Pues triste, porque no nos hacíamos casi idea de cómo era todo este mundo de la cultura que había generado todo este fluido, ¿verdad? Vamos a escuchar a los animeros de Nerpio, vamos a ver a los animeros de Nerpio en una grabación donde se nota claramente la diferencia que hay entre cuando una cuadrilla está fuerte, está organizada e interpreta con los melismas correspondientes, con una interpretación totalmente diferente. A ver, es que no atino con exactitud, pero esta es una cuadrilla de Almería, de la Rambla de Oria. En las estribaciones de la provincia de Albacete, como una cuña entre la Sierra de Segura jienense y el noroeste murciano, Nerpio y sus pedanías ofrecen un panorama de cuadrillas en plena forma. Todas las mañanas subo. He descubierto una mina que en los llanos de Tomares. He descubierto una mina que raspa de bacalao y cabeza de sardina que en los llanos de Tomares. Pero como no la tenga, le tengo la despedir, que la voy a terminar. Escuchamos a la cuadrilla de Nerpio en una seguidilla jota. Hola, yo le conozco y que te quiero. Hola, yo le conozco y que te quiero. Con una buena mano de quiero. ¿Recuerdas cuando me dabas haciendo por la galera? ¿Recuerdas cuando me dabas haciendo por la galera? Tu madre que se enteró, me rabia por toda la perra. ¿Recuerdas cuando me dabas haciendo por la galera? Los pasos que van a la fuente. Yo voy a cantar a la sombra de un lucero. Yo voy a cantar a la sombra de un lucero. Que se llama dedicar.
yo soy llamo de Vizcaya, yo mi amigo pescatero. Ay, 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 con la mata que van a la fuente, llámalo despedida, por encima de la parra, llámalo despedida, por encima de la parra, que me rascoña muchacho, que me llevo la guitarra, llámalo despedida, por encima de la parra. Bueno, lo he dejado entero porque merece la pena verlo, la verdad, porque cuando las cosas están así de claras, hay poco que explicar. Es decir, la emoción que tienen a la hora de interpretar, la forma de hacerlo, la diligencia con la que se mueven, cómo tocan el laúd, cómo cantan, por arriba, por abajo, Desiderio con una voz, Víctor con otra, en fin, una cosa pues espectacular que ha dado pie a un movimiento. Ahora hablaremos de las distribuciones geográficas y estas cosas, pero hay un movimiento de cuadrillas en toda esta zona del sureste de España y estas son unas imágenes de tres películas que acabo de producir y que van a salir a la venta y al mercado en este mes de enero. Y esta es una de las imágenes que vienen de cuadrillas de todo el sureste. No han podido estar todas, claro, pero muchísimas sí. ¿No? Hay un movimiento ahora mismo que está irradiando con su energía a otras zonas y me consta que aquí en Albacete hay muy buena relación con todo este mundo cuadrillero, en Extremadura, en Málaga, en Los Verdiales y en todas estas cosas, ¿no? Se ha creado una internacional del mundo de la música de cuerda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, en el año 1973 yo comienzo a moverme por los campos de la zona y bueno, pues tenemos un discurso heterogéneo y bueno, no muy fijo, porque ahí cuando pillamos alguna subvención, cuando tenemos 4 perras, pues salimos a hacer trabajo de campo, ¿no? Identificamos a estos grupos ya, como he dicho, para el ritual festivo, porque estos grupos no son solamente rondallas que salen a la calle a interpretar de cualquier manera, casi siempre se vinculan bien a bailes durante todo el año, pero también en momentos de la Navidad, sobre todo en las zonas del sureste, a lo que son los rituales de las parroquias a través de lo que era la cofradía de asistencia social más importante de toda España y parte de Latinoamérica, que es la Cofradía de las Ánimas, porque tenían bajo su tutela la asistencia a las familias pobres y el enterramiento de los muertos, con lo cual, pues claro, tenía una gran importancia y eran los que organizaban a su vez gran parte de los elementos festivos de la Navidad para hacer carreras de aguinaldos o de aguilandos para sacar dinero, bailes de inocentes para la misma función, pujas, rifas, etc. Yo hay un momento en que percibo de alguna forma que todo este mundo al que me había acercado de una manera amateur y casi por gusto, por decirlo de alguna manera, y que se me había ido ampliando a otras facetas del patrimonio cultural y rural, pues tenía que tener detrás, pues yo al fin y al cabo procedo también de la universidad y tenía que tener pues un análisis distinto a la vocación romántica y bohemia que habíamos tenido anteriormente. Mi contacto con la antropología social es con la disciplina que me nutre, diríamos, de elementos teóricos para poder analizar todas estas cuestiones y es en la que me ubico. Y antropología más música es etnomusicología. Es una faceta de los estudios sociales y de la antropología que tiene la música como especial destino. Entre describir cómo son las cosas e interpretarlas hay una distancia. Del etnos al logo, de la descripción etnográfica a la interpretación antropológica hay una distancia. Entonces, ya en esta etapa ya no solamente recogemos fotos de aljibes y los medimos, no, nos interesa saber qué representa un aljibe dentro de la economía social de la colectividad
e intentamos darle a esto otra función, otro esquema. No solamente es una etnografía, una descripción de lo que pasa, sino una interpretación de lo que ocurre. Y ahí es una gran diferencia, ¿no? Entonces, nos interesa ya saber qué pinta la mujer en todos estos festejos, de qué manera se incorporan los críos, qué rituales de inmersión en el grupo se producen, de qué manera se puede, cómo se produce la transmisión oral, cómo se vinculan al ámbito litúrgico a través de la Iglesia o bien a las entidades políticas, los ayuntamientos y demás. Todo este tipo de explicaciones que no habíamos entrado, porque habíamos entrado pues, por el gusto a la música y se ha acabado, ¿no? Pues acaban convirtiendo esto en un análisis más complejo y en un análisis que da pie a una serie de actividades de recuperación y de reelaboración, ¿verdad?, donde aplicando una metodología cualitativa, no solamente cuantitativa, sino saber para qué sirve esa jota o para qué sirve esa seguidilla, o cómo se manifiesta, o qué ocurre cuando toca una cuadrilla en una casa y se dice, se canta o se reza, y se baila con las mozas de la casa, y se paga un dinero, y quién paga el dinero, y en una puja, qué ocurre en una puja cuando se quiere bailar con una muchacha y no te dejan los demás, ¿verdad? Y de qué manera se manifiesta el prestigio social. Todas esas cosas estaban rodeando esto y no nos estábamos dando cuenta realmente. Bien, y en este periodo hay dos momentos. Hay un momento, diríamos, de poca continuidad, donde hacemos grabaciones en distintos puntos de la provincia, en Villamalea, en Lietor, en Alatoz, y luego hay una gira que hicimos Pedro Piqueras y yo hace muchísimo tiempo, pero ya cercano a los años 80, donde pues pasamos 15 días en una misión etnográfica en las sierras desde Nerpio hasta lo que para nosotros representa la linde un poco entre lo que es la cultura manchega y la cultura, diríamos, murciano-andaluza, ¿no? Y en este territorio, bueno, pues estuvimos trabajando, ya digo, durante 15 días, recorriendo pues todos los lugares que pudimos, Chorretites, Bojadillas, Parolís, Yeste, Vizcable, La Dehesa, Juanquílez, Elche de la Sierra, Peñarrubia, Casas, Cañada de Provencio, Cañada de Morote, El Pardal, Las Ánimas, yo qué sé, ¿no? Sitios donde ahora mismo en muchos de ellos no hay nadie ya, ¿no? Entonces el valor de que tiene este trabajo es que por lo menos nos ha quedado este residuo para poder estudiarlo e investigar un poco cómo fue esta vida, ¿no? En todos estos lugares ya tenemos un paisaje social de emigrantes prácticamente y de inmigrantes que han vuelto, ¿no? Algunos hablando euskera o hablando francés, pero bueno, eso es lo que nos... Y bueno, hay algunos ejemplos que quería poneros. Folías y más folías, folías en tu ventana, bolías en tu ventana. Despierta rosa temprana, que aquí está tu enamorado, que aquí está tu enamorado. Compañero, dale, dale, compañero, dale, dale a la guitarra que suene, a la guitarra que suene. Que está muy honda la cama, que está muy honda la cama, donde mi morena duerme, donde mi morena duerme. Esta grabación es de Cañada de Provencio, municipio de Molinicos, y se hizo hace 50 años, exactamente. Las folías son los cantos que se hacen después de los mayos en muchas localidades. Que tú no has dormido en ella, que tú no has dormido en ella para saber dónde está. La Virgen de los Llanos en la compuesta, en la trapuesta, niña, en la trapuesta, hacerte tan alto, chinchilla en cuesta. Estos son unas torras cantadas por Tolano de Casacaballos, con unas tejoletas, el hombre dice, me tengo que acompañar con algo, y rompió allí un plato y sobre la marcha fuimos. Y no le tema a nadie, ciega, ciega, ciega.
son cantos de siega. Siempre en los ámbitos rurales nos hemos encontrado cantos de... Hay dos momentos especiales, la siega y la trilla, y no son iguales. Y la siega lleva un compás y la trilla era un ambiente en el que se prodigaba un tipo de cantos especiales, ¿no? Este aspecto también de las culturas tradicionales musicales no se nos presentó casi nunca y está emparentado directamente, como habréis podido comprobar, con el flamenco y con las formas expresivas del canto melismático, ¿no? O sea que el canto flamenco, por mucho que digan que viene de Marruecos o de no sé dónde, el canto tradicional y el canto flamenco vienen de la misma madre y prueba de ello es que todavía tenemos estas muestras, ¿no? Vinculado a los ritos de Navidad, las manifestaciones de inocentes, de locos, labrar la plaza del pueblo y todo este tipo de cosas, tienen que ver con unos rituales de inmersión muy antiguos que ya se dieron en las sociedades romanas. Las ramas llegan al cielo, las manzanas al sagrario, las manzanas al sagrario. Y que en este caso en concreto se representa por unos hombres travestidos de mujeres con unas escobas en la mano. En la mula iba María para Belén, la ballena en la mula iba María para Belén, y el abuelo tan furioso de una venida despertó al rey, y el abuelo tan furioso de una venida despertó al rey. Baile, baile, baile para Lila, para Lila, para Lila, María chin chin, María chin chon, María chin chin de mi corazón. Bueno, esto es un baile que se hace a la puerta de la iglesia el Día de Inocentes y en el que participan los mozos del pueblo con pelucas y con unas escobas, y bueno, es un ritual de estas características que digo, ¿no? De inmersión, de cambio de papeles, donde los pobres ese día gobernaban para que el resto del año no lo hicieran, o que de alguna manera subvertían el orden establecido. Quedan algunas manifestaciones de este tipo. Bueno, y esto no entra dentro, ¿verdad?, de aquella nebulosa inicial que teníamos con las músicas del folclore de esta provincia. Según vamos avanzando, vamos viendo la complejidad del tema y la variedad que hay, ¿no? Bueno, esto es un canto de ronda. Déjame subir al carro, carretero de mi vida. Déjame subir al carro y aunque me cueste la vida. Cuando un carretero lleva a la puerta de la posada, lo primero que pregunta, ¿dónde duerme la criada? Déjame subir al carro. Bueno, yo creo que esta canción es más conocida, pero sin duda la que es más conocida sin duda es esta. ¿Qué haces ahí, moro viejo, que no te has casado? Que te estás arrugando como una casa. Que dame la mano, que salgas a bailar. Que dame la con pimiento de chubina de mi amor, para ir a la verbena juntitos los dos. Que salga la mala, vestida de marinero, que valen más pesetas que estrellitas tiene el cielo. Lucero del alma mía, lucero de mi querer, los pollos en la cazuela no saben qué disponer. Ese tipo
Bueno, los cantos... A ver, que se me dispara aquí la mecánica. Oh, rebelión total. A ver. Tú fíjate, ahora cómo lo cambio. Ya está. Bueno, un pequeño... Si estáis aburridos me lo decís y atajo, reflexiones al respecto, con todo esto que vamos escuchando y diciendo. Bueno, las músicas tradicionales se encuentran dentro del patrimonio antropológico, porque es un término polisémico. Hay patrimonio histórico, patrimonio de muchas clases, ¿no? Patrimonio paisajístico, patrimonio histórico, medioambiental, en fin. Bueno, y nosotros nos dedicamos, diríamos, somos espías de lo que la gente hace, cómo se mueve, qué características tienen los movimientos sociales aplicados dentro, en este caso, de lo que ha sido el mundo patrimonial, que es un mundo que va ganando propiedades y perdiéndolas con el tiempo, en el que el concepto de dinámica cultural pues está pleno. Es uno de los conceptos clásicos dentro de la antropología que de alguna manera habla del cambio social, ¿no? De cómo esto va cambiando, creciendo o disminuyendo según las necesidades del contorno que lo practica. Aunque lo metamos en un frasco, como estaba metido, ahora pues hay una generación nueva que quiere sacarlo a la calle, disfrutarlo, y es lo que hemos vivido, por ejemplo, con este mundo de las cuadrillas de músicos y las rondas que ahora mismo están inundando las calles, las fiestas, de actividad, de jolgorio, y es lo que sale adelante realmente, más que el mundo del escenario. Por tanto, estos marcadores étnicos nos definen con bastante nitidez lo que son las características ancestrales, diríamos, de lo que ha sido la cultura de una colectividad. La palabra provincia tiene poco que ver con esto. Casi nunca las provincias se adecúan suficientemente a los rasgos de la identidad que practican sus territorios. De hecho, la provincia de Albacete pues no deja de ser un invento, como tantos inventos que hay en España, que los hicieron, pues bueno, cortados según el sistema francés que Javier de Burgos puso por aquí, pero que, pues en el caso de la provincia de Albacete, tenemos de Elche para abajo un mundo murciano-andaluz, tenemos un cogollo manchego de bastante intensidad y una manchuela que prácticamente también convive con el mundo de la Mancha, con un poquito de cierta relación con el paisaje valenciano, que la Mancha es la que se mete en Valencia, no Valencia en la Mancha, que a ver si estas cosas, los históricos churros valencianos, que eran los que eran de la zona castellana, que no sabían hablar valenciano. Bueno, pues es Castilla en la que el ámbito castellano que se mete dentro de la comunidad valenciana. Por tanto, estamos en una provincia pues que tiene esta problemática. Entonces, el Instituto de Estudios Albacetenses y otras instituciones que hay de representación provincial, pues bueno, tienen el problema de que diríamos que tienen que compartir criterios de interpretación de las cosas, pues echando mano de lo que tienen al lado, porque qué duda cabe que la Mancha de Albacete es como la Mancha de Ciudad Real, más o menos, o como la Mancha de Cuenca, ¿verdad? Y que sí que estas manifestaciones determinan las identidades características, o sea, y la gente lo percibe. Yo, como decía antes que tengo cierto privilegio por estar en el escenario cuando hago disertaciones en los conciertos, recuerdo cosas ya muy finas para entenderlas, ¿no? Como tocas en Fuentes, que es un pueblo al lado de Cuenca, y hablo de la Mancha y me dice, oye, aquí no somos manchegos. Y digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir que son castellanos, como los segovianos, diríamos, de otra onda, pero que la gente percibe esas diferencias, no pasa nada. Todavía no hemos llegado a tener presidentes con huidas y cosas de estas, pero las habrá seguramente con el tiempo. Entonces, bueno, quiero decir que las manifestaciones culturales de esta categoría pues son interesantes porque de alguna manera nos definen, nos demuestran cómo han sido todos estos territorios, ¿no? Y el territorio y estas manifestaciones son las bases de la identidad, que se va negociando a lo largo del tiempo. Quiero decir que el hecho de que, por ejemplo, Albacete sea la capital de una provincia que tiene distintos entes culturales,
pues también genera, diríamos que una costumbre albaceteña, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todo esto no está quieto, se va moviendo con los tiempos, ¿no? El trabajo que yo he estado haciendo durante todos estos años tiene como objetivo fundamental el análisis de lo que ha sido la cultura en la música y en otras facetas de los campesinos y de las clases subalternas. Eso de que parece que los campesinos se acaban ahí en la circunvalación, y de aquí para acá somos urbanos, toda esta serie de relaciones han estado mucho más implicadas y todas las ciudades han tenido un tejido subalterno que también ha participado de estas tradiciones. Se han ido olvidando primero en estos espacios donde había una burguesía o un ámbito comercial que ya denostaba ese mundo directamente, pero se han seguido manteniendo en otros lugares. Pero hubo un tiempo en que no era tan distinto, no era tan distinto. Por tanto, todas estas manifestaciones nos definen luego espacios identitarios que tienen que ver con el barrio, con la comarca, con la región, etc. En la construcción de una región como Castilla-La Mancha, pues esto es bastante complicado, porque el cogollo de esta región es La Mancha, y sus añadidos, como la Manchola y demás, pero aquí hay sierras como la de Segura, que hablan como en el norte de Granada, o hay zonas en Agudo y en la parte occidental de Ciudad Real que son igual que Extremadura, quiero decir. Entonces, bueno, diríamos que nos vamos a quedar con lo de Manchego como el ámbito esencial de relación de toda esta comunidad, con las peculiaridades que ligan esta región también a ámbitos de Murcia, de Extremadura, incluso de Andalucía, de Puerto Llano para allá. Bueno, por tanto, hemos pasado de lo que sería un mundo de la descripción de estas cosas a un mundo de la interpretación, que es donde estamos ahora mismo. Os invito a que escuchéis el programa de mi compañero Miguel, cada miércoles en la cadena SER, que hace una reflexión sobre lo que va saliendo de este tipo de cosas, ¿verdad? Y se van poniendo en candelero y en explicación muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por tanto, para hacer un buen trabajo siempre de investigación de estas características, siempre hemos dicho que la observación participante es el mecanismo fundamental. No solamente vale con que hagas una misión con un cuestionario para ir pueblo en pueblo a través de la influencia del cura o del policía del pueblo para conseguir los informantes, sino que es conveniente que tu trabajo se inmiscuya en estas comunidades. Por lo tanto, estos trabajos son lentos, son complicados, largos, ¿no? Pero tienen un gran valor. Bueno, en la actualidad podríamos decir que el mundo de las músicas tradicionales aquí en la provincia pues tiene distintas agrupaciones, distintos colectivos que dicen que trabajan con esto de la música tradicional. Yo veo, por ejemplo, que existen coros y danzas, más o menos los hemos definido porque es la herencia fundamental de lo que fue la sección femenina anteriormente, aunque algunos coros y danzas están derivando hacia formas de la interpretación de la cultura campesina mucho más vinculadas con ese mundo, que ahora representan las rondas y las cuadrillas, fundamentalmente. Los dulzaineros, que también es otro de los personajes que ha sido tradicionalmente el conductor de la fiesta, allá donde ha habido danzas rituales. Aquí en la provincia tenemos algunos ejemplos en Pozo Cañada, en Lezuza y no sé si me olvido alguno, aquí, como estáis varios que estáis en el ajo. Villalgordo. Y Villalgordo. Los grupos de folk, que representan una reinterpretación interesada, ¿no? De alguna manera, en cuanto a que se hacen arreglos sobre las músicas tradicionales, pues bueno, como en su tiempo también los hizo la zarzuela, que la zarzuela se fundamentó en las músicas tradicionales, ni más ni menos, ¿no? Con arreglos de corte clasicista, ¿verdad? Diríamos de la gran música, y ahora pues también los músicos de música tradicional en España y en todo el mundo hacen elaboraciones sobre las músicas tradicionales intentando acoplar pues la electrónica, la tecnología y mezclándolo incluso con otros ritmos, ¿verdad? Que le dan, diríamos, un enjuague de actualidad, porque siempre hemos tenido ese problema. Yo recuerdo cuando empecé a grabar
que los discos no los podía poner en muy pocos sitios, porque si los ponía en una cafetería me los quitaban inmediatamente. Decía que esa música, ¿cómo vas a poner aquí esta música? Que esto es la modernidad y me pones aquí esto. Me acuerdo de ese momento, que lo hemos pasado regular. Bueno, charangas, bandas de música aplicadas también a la música tradicional, que hacen medias bandas para hacer los pasacalles, las charamitas, las dianas. Y luego también hay un mundo de la música tradicional que no es de origen campesino, que tiene que ver con el flamenco, que es diríamos, un estilo que se ha incorporado también a las músicas tradicionales, por no contar también con otro tipo de manifestaciones que se dan en toda España, que nacieron de los grupos canarios, de los sabandeños, y que han generado también un estilo que aparece en muchos lugares con músicas populares. Bueno, este es más o menos un poco el tipo de organización que hay. Evidentemente, yo estoy trabajando con lo que es la tradición, obviamente, y también con la elaboración, ¿no? Esta sería una cuadrilla, un grupo tradicional, en este caso procede de Pedro Andrés, de Nerpio. Todos los años venimos a cantar por este tiempo y a darle la bienvenida al divino nacimiento. A darle la bienvenida al divino nacimiento. Todos los años venimos a cantar por este tiempo. Bueno, ejemplificando este apartado, esta es una cuadrilla que es la mía. Y bueno, voy a poner un tema que no ha salido al mercado, pero me apetecía felicitaros un poco las Pascuas con esta música, ¿no? Que es un aguilando que en una gira que hicimos hace un par de años en México nos encontramos con que hicimos unos amigos huastecos de la Huasteca Potosina, de San Luis Potosí, y allí está lleno de cuadrillas de este estilo. Y bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que tocábamos cosas muy cercanas, tanguillos, rumbas, y tocaban también La Llorona, famosa, de Chabela Vargas, ¿verdad? Que, sin embargo, los músicos jarochos de la zona de Veracruz la interpretan de otra manera y con otra música distinta, que es exactamente la música de los aguilandos que ha tocado Pedro Andrés, y que es exactamente el mismo tema, que son músicas muy corrientes en el Renacimiento, tocadas a la vihuela por Gaspar Sanz o Santiago de Murcia, ¿no? Y así es como queda esto.
pesar, cargado de sentimiento. Bueno, como espero presentar el disco aquí en breve, ya nos vemos con las artes en la mano en el próximo evento que dé lugar. Pero bueno, este es el aguilando un poco que usamos para felicitar las Pascuas por toda la red. Y como habéis visto, tiene una parte intermedia, que hay una cantante también, flautista Elena, que nos acompañó, que canta así un poco como Julio Venegas, como Julieta Venegas, tiene ese puntito así ñoño y tal. Y bueno, pues ha sido una experiencia, ¿no? Ver cómo se puede desdoblar este asunto. Y bueno, cuando tocábamos en México quedaban bastante alucinando, ¿no? Porque de ver este tipo de ensamblaje no daban crédito, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que México y esas zonas fueron España 300 años, ¿eh? O sea, que hubo unos momentos donde lo que se hacía era todo España, aunque ahora no lo tengamos eso en la cabeza. Bueno, y yo voy ya a concluir esta parte. Os quería proponer que cantáramos un villancico a última hora. Bueno, pero yo tengo, esto es que si no lo digo, estamos en las músicas tradicionales, somos una especie de frailes mendicantes que están siempre ahí pidiendo a las administraciones, no sé qué, quejándonos. Bueno, y ya hay un momento en que ya dices, inflar las narices ya de todo esto. Eso no lo pongas luego en la... y bueno, estamos sobreviviendo como podemos, la gente de las músicas de raíz. El ámbito tradicional está boyante, nunca ha habido tantas cuadrillas ni tantas rondas como hay ahora. Aquí hay varias personas que son de estos grupos y que están peleando porque esta zona también las tenga. Nos faltaría ya en Ciudad Real y en algunos lugares un poquito más de meter la cuña, a ver si explotan, porque ahí tenemos en Ciudad Real un monopolio coro y danza que es difícil de hacer sucumbir, pero bueno. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento donde nuestra preocupación por conseguir que esto llegue a la gente nos lleva a veces a caminos insospechados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el que lo dice soy yo, que soy uno de los viejunos de este ambiente y que también me he vendido al capital directamente haciendo músicas electroacústicas. Entonces tenemos una experiencia que titula El señor informática invade la granja folk, que es un invento que hemos hecho, que estamos transformando las seguidillas en músicas electrónicas también. Y nos vamos a quedar con todo. Dentro de un tiempo ya no me podréis hablar porque estamos ya en un punto inasequible. Os voy a poner un tema que es una experiencia, vamos a ver qué pasa. Todavía no está refinado, pero no me sustraigo a poneros. Lo vamos a interpretar con el nombre de otro grupo, no va a ser Manuel Luna, va a ser Samperio, que es mi segundo apellido, y entonces vamos a hacer un grupo nuevo que se llama Samperio y que suena así. Palmeritas pequeñas tiene mi calle, palmeritas pequeñas tiene mi calle, cada vez que tú pasas la mueve el aire. Hasta el mar ha llegado la ventolera, cargadita de aroma, jazmín y fresa. De la dura avellana fruto quisiera, eso no es justo, tú me escondes los besos porque te gusto.
eso no es justo. Tú me escondes los besos porque te gusto. Bueno, pues esa es la experiencia. Yo no quería que os quedarais con este sabor de boca, entonces, bueno, he hecho viajar a este Tiesto hasta aquí, que es el último instrumento que hemos conseguido aplicar a estas cosas. Es un instrumento ecológico. El Bluetooth se lo ponemos por aquí, por el agujero que tiene el culo del Tiesto, ¿eh? Y esta es una mano de hacer atacaburras o ajo, lo que tiene varias funciones, tiene varias aplicaciones. Sí. Bueno, vamos a hacer un ensayo, a ver dónde, ¿cómo lo ves? ¿Aquí detrás de la mesa o me pongo delante? Delante. ¿Eh? En medio, ¿no? Sí. Bueno, estas son unas aguilanderas romanceadas que se interpretan por este tiempo y que voy a tocar una versión un poco de unas de Balazote y de Alcaraz. Vamos a ver. Habla de la degollación de los inocentes y la huida del rey Herodes, ¿eh? Desde Belén Manajito, huyendo del rey Herodes, por el camino pasaron muchas hambres y friores. Pasaron más adelante y a un labrador se encontraron y le preguntó la Virgen: labrador, que está sembrando, señora, y unas pocas piedras, porque si no son piedras se te vuelvan. Fue tanta la multitud que el Señor envió de piedras que parecía el Quiñón y una grandísima sierra. Y si por nosotros vienen preguntando, dirás que nos viste y estando sembrando. Pasaron más adelante y a otro labrador se encontraron y le preguntó la Virgen: labrador, que está sembrando, señora, y un poco de trigo para que otro año coman mis hijillos. Y ya muy pronto a cegarro y no llevéis detención, que esta fineza los hace el divino Redentor. Buscaron peones y a otro día van a cegar el trigo porque se cuesta. 2000 reniegos se echaban a los pies de los caballos, porque no se les cumplió el intento que llevaron, y el intento era de llevarlos presos, donde estaba Herodes herido y soberbio. Gracias. Esta la tenemos que cantar todos, ¿eh? El estribillo dice: y vayan y vengan los vasitos llenos, y entonces diremos, y esto va en lo bueno, y entonces diremos, y esto va en lo bueno. Y vayan y vengan los vasitos llenos, y entonces diremos, y esto va en lo bueno, y entonces diremos, y esto va en lo bueno. La que baja la escalera es la que trae el aguilando, se le ha antojado mucho y lo viene repiscando. Y vayan y vengan los vasitos llenos, y entonces diremos, y esto va en lo bueno, y entonces lo diremos, y esto va en lo bueno.
A esta puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas y vayan y vengan los vasitos llenos. Y entonces diremos, y esto va en lo bueno. Y entonces diremos, y esto va en lo bueno. Y hay que tomillito, y hay que tomillar. Y hay que borrachera, vamos a enganchar. Y hay que tomillito, y hay que tomillar. Y hay que borrachera, vamos a enganchar. Bueno.